Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿cómo te va? Bien. Dime de dónde vienes al canal. Bien, bueno, yo estoy ahora en Santa Cruz, en Bolivia. Ujú. Eh, eh, vivo aquí en Santa Cruz hace poquito porque me vine hace 6 meses. He vivido en La Paz durante casi 34 años. Eh, Antes estaba en la Argentina, mi papá es boliviano, mi mamá es argentina, entonces, es decir, ha sido un poco rotar, pasear por estos países. Eh, Soy historiadora de profesión y soy artesana de corazón, de corazón, aunque amo las dos cosas, ¿no? Es decir, me gusta mucho tanto mi vida y mi parte profesional como mi parte como artesana, ¿no? Eh, He tenido la suerte, yo digo la bendición de estudiar lo que quería estudiar y de trabajar en lo que he amado y amo, que es la educación, desde diferentes lugares, porque he sido profesora, pero ahora trabajo en un editorial haciendo libros para estudiantes y dando talleres a profesores, ¿no? O sea, basados, o sea, sobre diferentes temáticas ligadas a la educación, pero en las que puedo aplicar mi experiencia como docente también. Entonces, sí es algo que me gusta, me fascina. Y por otro lado, el tema de las manualidades, de hacer artesanías, que siempre me han gustado, ¿no? Entonces, incluso desde que estaba en el colegio, bueno, nosotros teníamos una materia que se llamaba actividades prácticas, que era, o sea, en el que iba a un colegio de monjas, era un colegio solo de mujeres, ¿no es cierto? Entonces nos enseñaban a bordar, a coser, a tejer, etcétera, y me fascinaba, o sea, me encantaba. Entonces aprendí a tejer, hice chompas y pulóveres para toda mi familia, y bordaba almohadones y hacía manteles, o sea, siempre hubo una parte, digamos, en ese sentido que me gustaba eh, desarrollar, digamos. Y después, o sea, por ejemplo, no sé, esas cosas que son innatas, a alguien se le rompía un collar en la familia, qué sé yo, sé si me lo arreglas, ¿no? Entonces, si yo agarraba la pinza y me gusta trabajar con cosas chiquititas, ¿no? Entonces, y me daba los modos sin haber pasado ningún curso, sin nada, o sea, simplemente era porque es innato, ¿no? Entonces, o sea, fueron cosas que se fueron dando paralelamente. En mi parte académica siempre he sido una convencida de que el arte acompaña el proceso de la historia, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando daba clases a mis estudiantes, es decir, empezaba desde el arte, ¿no? O desde un cuadro, desde música, una escultura, etcétera, para ver qué impresión tenían, digamos, de lo que estaban viendo, y a partir de eso yo entraba en el contexto histórico. Entonces, siempre había como que algún punto de unión, pero a lo largo de toda mi carrera profesional académica, por así decirlo, siempre he hecho manualidades y de todo, ¿no? Es decir, bordado, tejido, he hecho velas, mosaico, billutería, o sea, telar, y bueno, últimamente fieltro agujado, ¿no? Que es a lo que me dedico. Y el centangle, que es esa clase que tuvimos, ¿no es cierto? Esta meditación creativa, que yo lo descubrí en la pandemia, ¿ya? Así como sé y me gusta que tengo habilidades para las manualidades, ¿no es cierto? Para todo lo que es el trabajo manual, para dibujar me consideraba un cero a la izquierda, literalmente, ¿ya? Mi mamá es artista, es pintora, y yo admiraba enormemente la capacidad que ella tenía para dibujar, para pintar, pero es decir, yo estaba, desde mi perspectiva, estaba negada para la pintura y el dibujo, ¿ya? Es decir, entonces era como que un área en la que no me metía, ¿ya? Cuando me decían, ay, sí, a mí me encanta el arte, estoy yendo a pintura,
Yo decía eso, o sea, para mí eso no es, no va por ahí la creatividad para mí. Y en la pandemia, eh, en Instagram, o sea, un rato que estaba, vi unos dibujos que me gustaban mucho. Había visto alguna vez algunos diseños así de Centangle que se hacen por patrones, ¿no? Eso sí me gusta muchísimo, el trabajo por patrones. Entonces, y decía, qué cosa más linda, qué belleza, ¿no? O sea, pero como que era algo alejado para mí, que no era para mí, ¿ya? Y entonces hubo una clase, era una clase gratuita que se hacía en un vivo, que se hacía en Instagram, y solamente con puntos y rayas hicimos un diseño como de entrelazado, ¿ya? O sea, solamente pintando, en realidad con tinta, con un plumón negro, con un rotulador negro finito, ¿no es cierto? Hice un diseño de trazado y cuando lo terminé de ver, o sea, yo no podía creer que yo lo hubiera hecho. O sea, era algo así inaudito para mí decir, yo he dibujado esto, ¿no? Paralelamente, eh, en realidad, yo diría que un mes y medio antes del Centangle propiamente dicho, también en Instagram había una chica, una dibujante chilena, que ella hacía como desafíos, ¿no? Es decir, de trabajar primero con puntos, después con rayas, después con líneas curvas, simplemente por el hecho de jugar con estas figuras, con lápices o marcadores de colores, ¿no? Entonces, fue como, yo imagino que fue como una señal, bueno, es tu momento, es ahora, es que tienes que darte cuenta de que por este lado también puedes ir, ¿no? Entonces, primero empecé con ella y luego de hacer estos ejercicios, es como de ir ablandando la mano, porque es increíble, ¿no es cierto?, cómo lo que dicen es todo cuestión de práctica realmente. O sea, al principio, en el centangle, por ejemplo, es decir, si tú puedes hacer un punto, si tú puedes hacer una raya, si puedes hacer un círculo y si puedes hacer una línea curva, puedes hacer cualquiera de los diseños que hay para centangle, cualquiera, ¿ya? Entonces, pero al principio el círculo te sale todo chueco, o sea, la línea curva parece, o sea, parece que estuviera así toda contracturada, ¿no? La línea recta no te sale recta ni por casualidad. Entonces, es como ir aflojando tu mano. Y además, el otro tema que a mí me gustó muchísimo del centangle es y que estamos muy acostumbrados o como obligados por el mundo en el que vivimos, por la sociedad, el tema de que todo lo que haces tiene que ser perfecto, ¿no? Es decir, si no lo haces bien, o sea, no, es como que no sirve esta cultura de la perfección, y no, o sea, no quiero que, o sea, ser malentendida en el sentido de que uno tiene que dar lo mejor de sí y uno tiene que hacer lo mejor que puede, sí, definitivamente, ¿ya? Pero si tú haces un dibujo y lo has hecho simplemente por el hecho de hacer un dibujo y no porque tiene que estar perfecto, ¿no es cierto? El sacarle esta obligación de perfección, o sea, le quita un peso enorme al tema de trabajar por gusto en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, mi aproximación al centangle y que me encontré con gente maravillosa, ¿no? Es decir, gente de España, gente de México. Había una profe que todavía sigue, que daba sus clases en vivo, ¿no es cierto?, que eran gratuitas y eran todas las tardes a las 6 de la tarde hora mexicana, que eran las 7 horas de Bolivia. Y entonces nos juntábamos y hacíamos, y ella daba ciertas pautas, y entonces cada una dibujaba. Y tengo más de 200 teselas, así se llaman a cada uno de los cuadraditos de centangle, dibujadas, ¿no? Y claro, yo miro eso
y dije, wow, o sea, es un proceso de autodescubrimiento para mí enorme, porque jamás, jamás, jamás pensé que podía dibujar, ¿no? Y junto con eso, el tema de, claro, normalmente el centangle es en blanco y negro, ¿no? Es decir, se hace solamente, en realidad tú dibujas en negro sobre una superficie blanca, entonces los dibujos son en blanco y negro porque eso ayuda al tema de la concentración, ¿ya? Pero después han surgido variantes. Tú puedes dibujar, por ejemplo, con un marcador blanco sobre una tesela negra y lo mismo, o puedes hacerla sobre colores también, entonces va variando un poco. Eh, pero después, como es blanco y negro, entonces después apareció el tema de pintar, de colorear. Y a mí me fascina la acuarela, por ejemplo, ¿no? O sea, considero a los artistas que pintan, o sea, para mí son realmente, o sea, increíbles, son maestros, ¿no? Admiro muchísimo lo que pueden hacer y solamente así con el pincel, con la espátula y dar forma y un rostro, etcétera, me parece maravilloso. Pero de todos, a los que más admiro son a los acuarelistas, ¿ya? Porque creo que es sumamente difícil pintar con acuarela. Y con esta profesora mexicana, ella aparte daba unos cursos de aprender a pintar, ¿no es cierto?, con acuarela. Y entonces después pinté algunas de las teselas en blanco y negro con acuarela. Y entonces ese fue otro como ¡boom! ¿No? O sea, sí, otro descubrimiento. Entonces, lo que sí me di cuenta es que yo ya tenía mi emprendimiento de corazón de lana, de fieltro, ¿no? Entonces, pero lo que sí me di cuenta es que si me dedicaba al centangle, era dedicarme al centangle solamente. No me daba el tiempo para hacer las dos cosas como me gustaría, digamos. Es como que una vez que entras en determinado camino, en una manualidad, en un arte, y quieres profundizar y quieres conocer mejor, es como que o sea, necesitas dedicación plena, digamos, a eso que haces, ¿no? Así que, bueno, esa ha sido un poco mi aproximación o mi encuentro con el tema de las manualidades. En el 2019, sí, en el 2019, yo estaba no en una disyuntiva, pero digamos, estaba cuestionándome yo misma, preguntándome si como que tenía que seguir estudiando, ¿no? Es decir, seguir formándome profesionalmente o si me dedicaba más al arte, digamos, o a la parte de la creación. Y ahí fue que apareció, o sea, yo un día sábado tenía una entrevista para ir a dar un taller a la universidad con la posibilidad de que se abriera, digamos, clases para dar en la universidad y en la misma fecha había el taller de fieltro agujado, ¿no? Es decir, era la misma fecha en la misma. Y ahí fue, yo creo que ahí fue mi decisión, ¿no es cierto? Porque yo decidí no ir a la universidad y decidí dedicarme al fieltro. Y en ese momento yo dije, no quiero estudiar más, ¿no? Es decir, quiero dedicarme a la creación, quiero dedicarme un poco más al arte, digamos, ¿no? Y entonces, a ratos, es como que miro un poco hacia atrás y no miro no me arrepiento, no, en absoluto me arrepiento, o sea, estoy feliz con la decisión que tomé, pero no dejo, es decir, no dejo de pensar o de algunos ratos aparece esa idea de que quisiera seguir estudiando, ¿no? Es decir, es como un diálogo permanente en mí, el tema de lo racional y el tema de lo artístico, más que de lo artístico, de lo manual, ¿no? Del trabajo manual. Eh, entonces, siempre están así, no pelean,
porque creo que es algo que he aprendido a lo largo de mi vida, de que puedan estar en equilibrio. Entonces, a ver, en el 2020, cuando estalla la pandemia, cuando yo descubro el Centangle y estaba haciendo fieltro ya en esa época, yo tenía mi trabajo formal, o sea, seguía trabajando en la editorial y dábamos talleres, qué sé yo. Y entonces fue como el tema de la virtualidad nos sorprendió a todos muchísimo, ¿no? Eh, Teníamos que dar talleres a profesores permanentemente sobre diferentes temáticas. Entonces, a veces teníamos 3 y hasta 4 talleres por día, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, ¿no? Es decir, y claro, eran jornadas maratónicas. Y yo decía, ojalá tuviera más tiempo para hacer fieltro, ojalá tuviera más tiempo para hacer fieltro. O sea, era así, un pensamiento permanente durante ese tiempo. Y la cuestión es que en marzo del 2021, a mí me despiden, ¿no? De la editorial por toda la crisis que había provocado la pandemia, etcétera, reducción de personal. Y entonces yo dije, es decir, bueno, lo que estabas pidiendo se ha cumplido, tienes más tiempo para hacer, ¿no? Sí. Y entonces empecé a dedicarme más al fieltro, a tomar más cursos, a tomar cursos de marketing, a tomar cursos, o sea, de desarrollo de la parte de emprendedurismo, digamos, que era algo que no conocía, que era un mundo nuevo para mí, ¿no? Entonces, empecé a capacitarme con eso y sí, me empecé a generar mi mercado, digamos, mi público objetivo. Empecé a vender, participaba en ferias eh, y pude hacer del fieltro, digamos, una fuente de ingreso que no se comparaba en absoluto a lo que yo ganaba en la editorial, digamos, ¿no es cierto? O sea, porque no, y además, una de las cosas que a mí me altera digamos, de ser emprendedor, de depender solamente de ti, y especialmente ligado con el tema de las artesanías, ¿no es cierto? Porque creo que en otros sectores sí se pueden generar ingresos un poco más parejos, digamos, ¿no? Pero en el caso de las artesanías, hay meses, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre, que son geniales para la venta, ¿no es cierto? Por la misma época y todo. Y hay otros que son, o sea, patéticos como enero o febrero, digamos, ¿no? Entonces, es decir, esas irregularidades eran algo que me estresaban mucho. Entonces, después de que estuve 2 años dedicándome al fieltro con mi emprendimiento, etcétera, se dio la posibilidad de volver a la editorial, ¿no? Y de volver, o sea, a trabajar como dependiente y me fascina. O sea, me encanta, porque, es decir, otra vez, estoy trabajando en lo que me gusta, porque me fascina mi trabajo como dependiente, y tengo tiempo, menos, es cierto, pero para seguir haciendo fieltro, ¿no? Entonces, otra vez las dos cosas están así como que van de la mano, ¿ya? No dejo el trabajo me exige el tema también de estar actualizada, de leer cosas nuevas, ¿no? En este interactuar con los profesores, tengo que saber, digamos, qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está haciendo. Y por otro lado, sigo en contacto con el trabajo manual, con la creación, ¿cierto? Que es algo que me fascina también. Creo que he hablado mucho. Bueno, te he hecho una pregunta, pero tengo preguntas. Te pregunto de dónde vienes y ha sido todo de golpe y digo, bueno, pues ya está. Tengo preguntas como, dices que eliges, que en ese momento elegiste en vez de ir a la universidad, ir a la clase de fieltro. Ujú.
todo en la vida son decisiones, dime si me equivoco o acierto. Entonces, si eliges algo, luego puede ser que ese copito de nieve se convierta en una bola, porque luego es otra decisión y otra decisión y vas eligiendo hacia ese camino. Sí, pero yo, es decir, yo no lo veo como si fuera, bueno, entiendo el tema de la bola de nieve como algo Sí, que en determinado momento no puedes controlar, pero no, creo, lo digo como algo grande, no que no puedas controlar. Una bola de nieve puedes controlarla si la tienes así. sí, ¿por qué? Porque, digamos, el tomar decisiones Ujú. implica que se te van a abrir nuevas puertas sobre las que vas a tener que tomar decisiones más adelante y que a lo mejor no pensabas, ¿no es cierto? Al principio, también implica que se te van a cerrar otras, ¿no es Sí, cierto? Entonces hay que como que estar consciente o tener la noción de que eso puede ocurrir, ¿no es cierto? mm, Entonces, pero sí, efectivamente, el tomar decisiones, el irte por un camino, eh, te va abriendo, la, yo diría que te va abriendo senderos hacia otros, hacia sí, otras, ¿no? Otras decisiones, otros rumbos que a lo mejor en un primer momento no pensabas, ¿no? Eh, sí, creo que es así. Ujú. sí, quizás lo de la bola de nieve está, si lo pienso, a lo mejor está más enfocada a lo malo, pero son diferentes senderos, como dices. Está mejor explicado Sí, cómo lo has hecho. Y te quería pedir de si puedo enseñar el dibujo que hicimos, sí, claro, claro, adelante. porque lo tengo aquí. Y es verdad lo que tú dices, esta raya está más torcida, ¿la ves? Sí, Esta ajá, ajá, sí. sí, Y este es el dibujo que hice contigo en la clase que dijiste. Y yo sé que tú claro, tienes, exacto. yo sé que tú tienes muchos mejores que estos, porque vi unos de unas flores, no sé si los tienes por ahí. Sí, dame un segundito, los traigo, dame un minutito. Bueno, yo los tengo así en unas hojas, ¿no? Son Pero, por impresionantes, ejemplo, ¿eh? eh, o sea, el material de trabajo es un pedazo de cartulina Ujú. blanca, ¿no es cierto? Y un rotulador. Normalmente, o sea, se usa el 01, el más delgadito, para poder hacer todos los diseños, pero cuando hay que pintar algunas partes o rellenar, se puede usar uno un poco más grueso. Entonces, quiero mostrarte este. Un segundito. Este, por ejemplo, o sea, si se ve así de lejos, forma como un círculo. Sí, es O sea, completo, más es o como menos, una flor completa. exacto, como una flor completa. Pero cada uno de estos lo Mm. hicimos en una clase de esta de profesora mexicana que yo te decía. Entonces empezamos a trabajar primero con uno, hacemos unos diseños, ¿no es cierto? Luego hacemos el otro, luego pasamos al de abajo y finalmente el cuarto. Entonces se hace un mosaico, ¿no? Es decir, trabajando con patrones similares, porque el patrón de la flor es uno solo, ¿no es cierto? Pero con diferentes tipos de diseños Sí, dentro de cada uno de cada una de las figuras. Cada uno de los dibujitos que tú ves aquí, cada uno de los diseños tiene un nombre en Zentangle. Yo no me acuerdo de todos ahora porque hace como un año que no, un poco, o sea, hago de vez en cuando una que otra figura, pero ya he perdido la práctica también, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de diseños. Aquí, por ejemplo, se ven otros. Entonces, se trabaja en teselas que tienen 9 por 9 centímetros de lado, con el marcador, y después con un lápiz y un cotonete o un difumino para hacer el sombreado, ¿no? Es decir, eso es todo lo que tiene el centangle. Pero es un trabajo o sea, de meditación creativa, ¿ya? Estos, por ejemplo, son todos en blanco y negro, pero, por ejemplo, que este es de flores, mm, ¿no? Este es en colores, ¿no?
En este caso, están trabajados en unas teselas más chiquititas, de 5 por 5, ¿ya? Entonces se hacen dibujos en menos tiempo, más cortitos, y puedes hacer series, puedes hacer toda, o sea, una composición, digamos, de flores, porque son más rápidas de trabajar, ¿no? Entonces aquí ya se usa el color, digamos, y tiene otro, es otra idea, es otra percepción la que tú tienes cuando trabajas con color. A mí particularmente me gusta más el blanco y el negro, ¿no? Es decir, a mí me fascina el blanco y el negro, ¿no? Pero cada uno tiene su encanto, ¿no? Cada uno tiene su encanto. Entonces, hay cosas hermosísimas para trabajar. Mm, se ven muy bonitos. Y cuando yo miro, por ejemplo, esto o miro esto y digo, yo lo he hecho, a mí me parece mentira. Yo digo, no, yo no he sido. Es que son Entonces, preciosos. Y cuando has contado eso de que tú pensabas que no se te daba el dibujar, a mí también me ha ajá, pasado lo mismo toda la vida. Que yo siempre he pensado que a mí no se me daba el dibujar, porque el dibujar caras y eso, siempre, yo he sido como esa parte más racional, lo que estábamos ajá, hablando antes. Yo soy una persona ujú, como más racional. Yo sí que te puedo escribir, ¿sabes? Yo sé como más hacer cosas con la cabeza, por decirlo, pero el arte, dibujar o crear música, eso nunca se me dio. Y yo ujú. pensaba que no servía para esa parte, que yo tenía que ser como racional, racional, ¿sabes? Seguir como el camino racional. Hasta que me di cuenta que la creatividad no es solamente eso, hay muchas otras cosas, como bien has dicho. Exactamente, exactamente. En el 2021, cuando a mí me despidieron de Santillana, yo estuve buscando trabajo, evidentemente, y salió la oportunidad de un trabajo aquí en Santa Cruz. Yo vivía en La Paz todavía, me vine aquí. La cuestión no funcionó, el trabajo no se dio, qué sé yo. Me volví después de 4 meses a La Paz, pero ahí en Santa Cruz, justo para mi cumpleaños, eh, mis hijos me regalaron el libro El Camino del Artista de Julia Cameron, ¿ya? Ujú, Y el Camino del Artista es un libro que está dividido como que en 12 semanas, porque es para hacer un capítulo por semana, ¿ya? Esa es la idea, que tiene una serie de ejercicios, un trabajo de reflexión con uno mismo muy profundo, y tiene un cuadernillo también de actividades para hacer. Y entonces, ese camino del artista fue como reforzar este camino de descubrimiento, ¿no es cierto? Que yo había, o no, sí, sí de descubrimiento, pero como que de darle más fuerza, más seriedad al tema del emprendimiento que yo había comenzado en el 2019, ¿no? Entonces, ella va trabajando diferentes cosas y uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención era este tema de que desde nuestros hogares, por la sociedad en la que vivimos, etcétera, es como que lo artístico está subvalorado, ¿no? ujú. Es decir, cuando alguien en el colegio se destaca en artes, dicen, ay, pobrecito, no es bueno en matemáticas, ¿no? O no es bueno en física o en químico, lo que fuera. Entonces va a necesitar apoyo, ¿no? En matemáticas, pero no dicen, no, o sea, potenciaremos, ¿no es cierto? El arte, potenciaremos la música, potenciaremos el deporte, es decir, no, el deporte todavía un poco, pero la parte artística es como que hay esta sensación de que, ay, pobre, no les da para más, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y eso es algo muy del hemisferio izquierdo, ¿no? O sea, hay que ser racional. A todos nos tiene que gustar la matemática, a todos o sea, nos tienen que salir bien. Y yo, o sea, yo me acuerdo que para mí matemática, a mí me fascinaba geometría, por decir algo, ¿ya? Pero matemáticas, ecuaciones y álgebra para mí eran una tortura en el colegio. Ujú. Entonces, claro, que a punta de esfuerzo, de sacrificio, de estudiar y de estudiar y de estudiar, me salía, sí, claro, me salía, pero no era algo que disfrutaba, ¿no?
Entonces, este tema de poner, como que darles categoría a las materias dentro del colegio, ¿no? Me parece que es un perjuicio muy grande, ¿no? Muy, muy grande. ¿no? Sí, a ver, a mí siempre se me han dado bien las matemáticas y la física, pero sí que es verdad, sí, pero sí que es verdad que cuando hacíamos plástica o deporte, o plástica y deporte sobre todo, y bueno, luego alguna actividad extra de convivencia o alguna cosa así, siempre eran muy simples, no te tenías que complicar mucho, Ujú, como ujú. que no desarrollabas bien esa parte, incluso música era demasiado simple. Claro, exacto. Entonces Y era lo que además, estaba pensando. Dime. no, no, es cierto lo que tú dices, o sea, y es como que, y esto era todo, ¿no? Es decir, Sí, no hay algo más, ¿no? sí. Uno esto, por un lado, y por el otro lado, no sé cómo sería en tu caso, digamos, pero cuando nosotros pasábamos arte o dibujo, eh, todo era, uno, pintura, y entonces tenías que hacer el bodegón, tenías que hacer la naturaleza muerta, tenías que hacer el rostro, y claro, si no tienes capacidad para hacer un rostro o para hacer una fruta con luces y sombras en una naturaleza muerta, por ejemplo, tú mismo consideras, ¿no es cierto?, que eres un cero a la izquierda para el arte. Sí. Entonces, desde el mismo enfoque que tiene la concepción del arte en la escuela, ¿no es cierto? Es como que te condicionan, no, el arte no es para mí. Mm, Entonces, hay un par de alumnos, de esas chicas o chicos que son esos que dibujan muy bonito, que pintan, que combinan los colores de manera hermosa, ¿no es cierto? Y entonces son las luces y son los que más se destacan y entonces eres o racional o artista, y entonces son dos artistas y son, digamos, cuatro racionales, y el resto se queda así como que en el limbo, ¿y ahora qué hago? La mm. creatividad no es lo mío, ¿ya? Entonces matan la creatividad desde el colegio. Cuando tú puedes ser creativo en matemáticas, puedes ser creativo en sociales, puedes ser creativo en lenguaje, en música, en deportes, en lo que fuera, ¿no? La Mm. creatividad no es un área específica solamente del artista, ¿no? Para nada. Del artista o del inventor. Y ya los O demás del ya, inventor. y ya tenemos que ser Exactamente. racionales. ¿Sabes qué me has hecho Exacto. recordar? Te voy a contar una anécdota. Me has hecho recordar cuando estaba aquí en España, cuando llegas a bachillerato, que hice el bachillerato más complicado porque no sabía qué era lo que quería hacer. Y era el tecnológico. Entonces, cuando yo hice unos test que te hacen hacer de a qué me puedo dedicar y tal, me dijeron que como sabía ordenar rápido, sabía hacer como, yo soy muy rápida viendo las comparaciones de las cosas, soy muy rápida escribiendo, soy muy rápida haciendo según qué cosas racionales, que solo me podía dedicar a cosas racionales. Ese fue mi test, ¿sabes? Y las Claro, cosas racionales era como, me acuerdo que era como administrar archivos, cosas así que tú dices, bueno, y mi parte creativa y todo lo demás que hay dentro de mí, ¿sabes? Y ¿dónde? ese test en su momento porque yo no me lo tomé en serio ese test y no seguí esa línea que me estaban marcando. Pero si yo hubiera seguido Claro, esa línea que me estaban marcando, no hubiera hecho nada con mi vida. Me hubiera claro. dedicado a ordenar archivos y lo demás da igual. Y mis Ujú, sentimientos y lo que yo quería y a lo que yo me quería dedicar, ¿sabes? claro, Siempre he pensado que con 18 años nos hacen elegir algo que a lo mejor no estamos preparados para elegir. no, exacto. Definitivamente. O sea, la carga que ponen en nuestros hombros a los 18 años es muy grande. Puede haber algunos chicos que sí la tengan clara, digamos, ¿no? Es decir, Sí, y entonces sí lo hacen y lo hacen bien, pero hay otros chicos que no. O sea, yo a mis 40, 45 me he dado cuenta de que podría haber estudiado cualquier cosa y todo me hubiera gustado. O sí, yo sea, también. ¿por qué? Porque, es decir,
por ejemplo, cuando salí del colegio a estudiar física, no se me... sí se me cruza, sí se me cruzaba, pero no era como que una cosa así, sí, yo voy a ser físico, digamos, ¿no? O sea, no para nada. Pero descubro tantas cosas ahora, por ejemplo, o bueno, desde hace unos años, en el tema de la informática, en el tema de la economía, en el tema de las propias matemáticas, de la arquitectura, que me parecen alucinantes, ¿ya? Y en determinado momento hay elementos de una o de otra área que se mezclan con la educación, Sí. con la historia, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces ves que como que todo está relacionado, ¿no? Pero o sea, eso es bien importante. En mi época no había los test de orientación vocacional, así cuando salías del colegio. Pero sí me acuerdo que teníamos una profesora. ah, Cuando yo terminé el colegio, mis opciones, o sea, lo que yo quería estudiar era química, nada que ver porque química me fascinaba, ¿ya? O historia. Ujú. O sea, nada que ver una con la otra, nada No. que ver, ¿ya? Pero tuvimos una charla con una profesora, la profesora de química, ¿ya? Y ella nos dijo, eh, si ustedes quieren dedicarse a la química y a la química como investigación, ¿no es cierto? Es decir, que era el trabajo de laboratorio y todo eso, tengan en cuenta, nos dijo que es un trabajo muy solitario, ¿ya? Un trabajo o sea, que absorbe mucho tiempo, en el que a veces la vida familiar puede verse afectada, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta esas cosas. Solamente eso nos dijo, ¿ya? ¿Cuál era mi idea? Yo quería estudiar química, de ahí quería irme al Instituto Balseiro en la Argentina, en Bariloche, que es un instituto donde digamos, se estudia física, química relacionada con el espacio, ¿ya? Y yo después de ahí quería irme a la NASA a hacer física nuclear, ¿ya? Sí. Porque en esa época estaban de última moda los libros de Carl Sagan, y a mí me fascinaba Carl Sagan, ¿sí? O sea, yo los leía todos y yo quería descubrir agujeros negros, ¿ya? O sea, eso era lo que quería hacer con la química y la física. Y mi otra opción era historia, ¿ya? Entonces, cuando la profe nos habló eso, yo estaba en el último año de colegio y yo ya sabía, porque estaba de novia en ese momento, mi novio, que después fue mi esposo, él estaba terminando la universidad, yo terminando el colegio y él terminando la universidad, y ya habíamos fijado fecha de matrimonio, nos íbamos a casar y me iba a venir aquí a Bolivia, ¿no? Entonces, claro, física y química no eran una posibilidad para mí en ese momento, entonces decidí historia, ¿ya? Es decir, fue como que, bueno, la vida me llevó hacia la historia. Ujú. Después yo les dije, o sea, cuando daba clases en el colegio, yo les decía a mis estudiantes, yo les deseo a ustedes la mitad de la felicidad que yo he sentido estudiando historia. O sea, porque, eh, pero sigo pensando, sigo creyendo que si hubiera estudiado química y física, o sea, probablemente podría estar en la NASA ahora, quién sabe. No se sabe. Así que, Es lo que estábamos hablando pero antes, elegir. sí, exacto. Son elecciones, son elecciones, son elecciones. Te quería Y por preguntar, ejemplo, sí, dime. dime, no, dime. Te quería preguntar un tema totalmente aparte, así que si quieres hablarme más de esto, cuéntame. No, solamente iba a decir que eh, cuando me iba a casar, o sea, yo tenía Ujú. 19 años cuando me casé, ¿no? Eh, Mis papás, lo único que le dijeron a mi novio en ese momento, después mi esposo, fue que yo tuviera la posibilidad de estudiar como él había estudiado. O sea, eso fue lo único que le dijeron, ¿no? Tanto así que nosotros nos vinimos de la Argentina a Bolivia, llegamos un domingo y el lunes yo estaba en la universidad, ¿no? O sea, así fue, digamos. Te quería preguntar sobre el fieltro agujereado, agujado. Aguja, agujado, ajá.
Sí. Me dices que tenías un emprendimiento de Corazón de Lana, que lo sigues teniendo, ¿verdad? Ujú. Y Sí. quería saber si nos puedes enseñar algo del fieltro agujado, cómo empezaste, porque empezaste con todos los colores, cómo empezaste ahí en Bolivia. Cuando yo hice el curso que yo hice fue una introducción al fieltro agujado y al fieltro húmedo. El vellón de lana de oveja, te voy a mostrar, o sea, de aquí sale la lana. Cuando se hila esto, sale la lana, ¿ya? Esto Ujú. es vellón de lana de oveja. Entonces, se puede trabajar de diferentes maneras. Digamos, dos de las maneras más conocidas son el fieltro agujado, que se trabaja con unas agujas especiales para pincharlo, es decir, digamos, yo lo envuelvo, ¿ya? Podríamos decir que es como escultura en lana, ¿ya? Entonces, yo lo presiono y esto lo voy pinchando con unas agujas especiales y entonces le voy dando forma. Y luego de, digamos, de pincharla, yo puedo crear, ¿no es cierto? Animalitos. Ella es Preciosita. Roberta, es la mascota de Corazón de Lana, ¿no? Entonces, está hecha toda con el mismo vellón, solo que con las agujas yo voy diseñando cada una de las partes. En este caso, sus bracitos, sus piernitas están unidos al cuerpo con alambre para que puedan ser movibles, digamos, ¿no es cierto? Pero las posibilidades de creación son enormes, se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Y la otra manera de trabajar el vellón es con lo que se llama fieltro agujado, perdón, fieltro húmedo o fieltro amasado, porque también trabajas el material sigue siendo el vellón, pero en vez de trabajarlo con agujas, lo trabajas con agua y amasas literalmente el vellón, ¿no es cierto? Y entonces le vas dando forma. Y puedes hacer telas o puedes hacer por ejemplo, contenedores, cuencos, ¿no? Es decir, tapices, dependiendo lo que tú quieres hacer. Y hay una aplicación también, es decir, se aplica el vellón en lo que se conoce como fieltro nuno, que es para hacer indumentaria, ¿no? Es decir, se lo utiliza mucho para hacer ropa, pañuelos, gorros, sombreros, abrigos, etcétera, ¿no? Entonces, el material básico de trabajo es el vellón de lana de oveja y en mi caso hago un poco de fieltro húmedo, pero sobre todo las agujas que son especiales, que ya te muestro, ¿no? Aquí las tengo. Normalmente se trabaja sobre una base, ¿no es cierto? En este caso es una tela que está rellena de arroz, ¿ya? Y a mí me sirve esto para trabajar. Y las agujas con las que trabajo son, no sé si se pueden, o sea, si se pueden ver, ahí creo que hay Sí, mucha luz, a ver. ¿no? Pero son unas agujas así, ¿ya? Ahí se ve un poco Sí. mejor. Tienen esta parte así, aquí como en forma de L, y la punta, aquí, esta parte de aquí, de la punta, tiene como unas púas, Ah, ¿ya? eso sí que no se Y ven. esas púas no se ven porque son muy finitas, ¿no es cierto? Esas púas son las que entran en la lana, ¿no es cierto? Y van enredando las fibras de la lana y la van compactando. Y Mm. eso es lo que me permite a mí, o sea, dar forma, ¿no es cierto?, a los diferentes elementos y luego unirlos para que formen una figura, ¿ya? Entonces, ese es el material básico de trabajo, el vellón, las agujas y después, o sea, lo que tú quieras crear, digamos, ¿no? En mi caso, a mí me gusta hacer animalitos, eh, diferentes tipos de animalitos. No, hay personas que son realistas, ¿no? Es decir, artistas, fieltristas que son realistas, entonces hacen réplicas de animales en fieltro que son maravillosas y parecen, o sea, en miniatura, ¿no es cierto? Pero realmente parecen no sé, una jirafa, un elefante, un león, lo que fuera, Ujú. gatos, ¿ya? Eh, Perros, etcétera. Pero a mí me gustan más
los animales un poco de fantasía, digamos, ¿no? Que sepas que pueden representar a, no sé, a tu mascota, se parece en el pelaje, en la carita, pero lo que te transmiten fundamentalmente es ternura, ¿no? Y eso es y de ahí un poco el nombre de mi emprendimiento, Corazón de Lana, ¿no? Además de que la lana es la base de mi trabajo, pero eso es lo que busco fundamentalmente, que lo que hago te transmita ternura, ¿no? Qué bonito ese mensaje. Lo que hago te transmite la ternura. Ujú. Es muy bonito. Yo ya no sé. Ah, las acuarelas. ¿Haces acuarelas también de forma... Has dicho que haces acuarelas, también haces algún tipo de joyería, también lo haces dentro del Eh, proyecto de Corazón de Lana o esa parte o lo haces para entretenerte. Bueno, la parte de acuarela la hice cuando hice el centangle, digamos, Mm, solamente para pintar algunas teselas de centangle, nada más. Después no he vale. vuelto a usar la acuarela, ¿no? Ha sido como un logro desbloqueado y listo. O sea, ya está. Check. Le hemos hecho el check y ya. Sí, exacto. Después, no he vuelto a hacer collares o pulseras así para vender, porque billutería he hecho como unos 9 años, ¿ya? Y he vendido muchísimo y, o sea, generé también ingresos con eso, pero, es decir, eso es algo que justo el otro día pensaba, ¿no? Es decir, es como que ha habido momentos en mi vida, hice velas, por ejemplo, ¿no es cierto? También 2 o 3 años vendí cualquier cantidad de velas, etcétera. Pasó el boom de las velas y bueno, dejé las velas. Entonces empecé con billutería y entonces hice billutería durante 8 o 9 años y vendí muchísimo también, ¿no es cierto? Y pasó, pero claro, en cada una de estas actividades, tú vas juntando material, ¿ya? Y Ujú. te quedan los moldes, te queda la parafina, te quedan los tintes, te quedan las pinzas, las perlas y todo lo que hayas usado. Entonces, sí uso muchas de las cosas que aprendí en billutería, por ejemplo, cuando tengo que hacer detalles para los personajes que estoy creando. Digamos que quiero hacer un llavero, voy a utilizar las pinzas, utilizo los alfileres que se utilizan, las argollas, ¿no? Es decir, tengo que comprar el material en los lugares donde venden el material para billutería, etcétera. No sé, si el personaje tiene un collar, por decir algo, ¿no? Entonces, igual, hago el collarcito, ¿no? Y se lo pongo al personaje. O si el otro día hacía un perrito, por ejemplo, y el perro tenía una cadena Ujú. como collar. Entonces agarré una de las cadenas que yo tengo y se lo puse al collar, al perro como el collar que tenía, etcétera. Entonces aplico, evidentemente, sobre todo lo de billutería, ¿no? Es decir, pero una de las cosas de las que sí me he dado cuenta es que el hecho de haber trabajado en diferentes tipos o actividades artesanales me da una capacidad de respuesta, ¿ya? Es decir, y de tener recursos para Sí, resolver situaciones concretas que probablemente no se me ocurrirían si no las hubiera hecho, ¿no? Entonces, y eso me parece genial, por ejemplo, ¿no? sí, los conocimientos siempre los vas a tener ahí. Exacto, exacto, tal cual, tal A cual. veces decimos, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué estudié este curso y el otro? ¿Y por qué he ido a esta clase? Y los conocimientos están ahí. Ujú, así es, sí, tal cual, tal cual. También has hablado de la perfección. Y ya este, si quieres, es el último tema, porque sé que en un rato te tienes que ir. La perfección. Siempre estamos como obligados a ser perfectos. Si haces algo de arte, tiene que ser perfecto, si no, no vale. Si Ujú. haces un cuadro, tiene que ser lo que decías, tener su luz, tener todo, ser perfecto. Ujú. Y aprender de que puede ser imperfecto también. Puede ser imperfecto y yo creo que en esos detalles, en esa imperfección, hay mucho de maravilla también, Mm. ¿no?
En el centangle hay una máxima, si tú quieres, que se repite mucho, y es el hecho de que en centangle no hay error, ¿ya? Digamos que tú tenías que hacer la curva de la izquierda a la derecha, y hiciste la curva de la derecha a la izquierda, no importa. Puedes seguir creando exactamente lo mismo, haciendo el patrón, si tú quieres, del otro lado, es decir, entendiéndolo desde tu, o sea, como si estuviera dado vuelta tu cerebro, digamos, ¿no es cierto? Y lo que va a salir es hermoso igual, ¿ya? No es igual que lo que estabas viendo, pero es hermoso igual. Entonces, este principio o esta premisa en Centangle no hay error, creo que es determinante, ¿no? Sí. Y es algo que a mí me costaba mucho, pero mucho, mucho, mucho. Las primeras teselas, si habré roto teselas, ¿ya? Y las profesoras que he tenido nos decían, no rompan sus teselas, no rompan sus teselas, porque eso les está mostrando un proceso. Y a lo mejor ahora no les gusta, pero de aquí a un par de años pueden ver la tesela y sobre eso trabajar otra cosa. No sabes cómo me costaba, ¿no es cierto?, ese tema de no exigirte a ti mismo que sea hermoso, que sea perfecto, etcétera, ¿no? Y creo que esto se aplica a todos los ámbitos de la vida, no solamente Sí. al arte. Sí, cuando quieres ser perfecto en todo. Y al Exacto, final terminas por no hacer nada, tal cual. porque lo quieres todo Tal- tan, tan perfecto que luego todo lo destruyes, como tú dices. Mm. Y también, por ejemplo, creo que en algún momento les comenté, cuando yo empecé con el vellón, aquí en Bolivia, las agujas no se conseguían, no había, ¿ya? El material era difícil de conseguir, había solamente vellón color natural, este que les he mostrado, ¿no es cierto? No había de colores. Y entonces, claro, dije, bueno, ahora yo quiero hacer fieltro agujado, voy a crear mi emprendimiento, le puse nombre, todo, y claro, y decir, ¿dónde compro el material? ¿No? Entonces, al principio yo tenía la lana, ¿no es cierto? Con los colores que necesitaba, yo la tenía, y bueno, así tenía los colores. Después, la profesora que nos dio el curso tenía un par de agujas para vender que a ella le habían quedado y que se las compré, y con esas 2 agujas estuve trabajando creo que unos 6 meses, ¿ya? Hasta que empezaron a llegar a La Paz. Mis hermanas y mis papás vivían en la Argentina, entonces ellas me conseguían un poco del material y me mandaban. Pero si tú esperas a tener todo en el momento justo para empezar con un arte, una actividad o lo que fuera, nunca vas a empezar, Nunca. porque nunca vas a tener el material necesario, ¿no? Y Además pues, que cuando tú escuchas los cursos o a las fieltristas, etcétera, te dicen, no, es que estas agujas son las buenas, es que este vellón tiene que ser el que utilizas porque es el más propicio para el fieltro agujado. Claro, entonces si no lo tienes, no puedes hacer, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos en América Latina donde no tenemos acceso al vellón cardado, corriedel o de o lo que fuera, digamos, o de las ovejas de Nueva Zelanda, que son las más lindas en lana para hacer fieltro, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, bien complejo y que pueda generar mucha presión sí. en nuestras vidas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo empecé con nada este emprendimiento, pero con nada. Y sin pensar, tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. No, lo que sea salió, ¿sabes? Ujú. Y yo pienso exactamente como tú. Si no te lanzas, no vas a hacer nada nunca. Si esperas a tenerlo todo perfecto, absolutamente perfecto, no vas a hacer nada. En Exacto. cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Ujú. Y además, cuando tú empiezas con nada, como tú dices, Mm. te vas dando cuenta de que hay cosas que dicen que no son tan necesarias Sí. como tú vas viendo en la práctica, digamos, ¿no? Ah, esto no me hizo falta. Ah, no, sí, esto sí, la verdad, que cómo cambiaron las cosas, digamos, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema de las agujas, ¿ya? Estas agujas, no sé si se ve, tiene la cabecita pintada Sí. de color, ¿ya? Eh, las primeras agujas que yo conseguí eran agujas chinas, ¿ya? O sea, y bueno, y fieltraba, ¿ya? Pero
en el ir viendo cursos, etcétera, descubrí estas agujas que son unas agujas alemanas, ¿ya? Y que, claro, son como las Ferrari de las agujas para fieltrar, así tal cual. Claro, son carísimas, ¿no? Claro, Pero entrar con esas agujas es algo, o sea, así, maravilloso, hace la sublime. diferencia. Porque, claro, exacto, afieltran más rápido, ¿no es cierto? No se rompen, te duran muchísimo, y tú notas que realmente son de calidad, que el trabajo que haces es mejor, ¿ya? Entonces, que todo suma a que tengas un mejor trabajo cuando tienes las herramientas y el material adecuado, sí, definitivamente, pero eso no significa que no puedas entrar en un rubro porque no tienes los materiales necesarios, ¿no? ¿Y no sientes que el haber empezado con estas que a lo mejor no eran tan perfectas, te ha dado como la capacitación o la maña de ahora con las perfectas hacerlo mucho mejor? Porque Claro, cuando también. empiezas a hacerlo con una que no te va tan bien, luego cuando tienes la Ferrari, como dices tú, ya luego ya para arriba. Claro, además, sobre todo, bueno, el tema del fieltro agujado es un trabajo moroso, te lleva Sí. tiempo, ¿no? Entonces, claro, trabajar con las agujas, con estas agujas buenas, te reduce el tiempo de afieltrado. Si antes tardabas, por decir, no sé, 1 hora en hacer el cuerpo de la oveja, por decir algo, ¿no es cierto? Ahora a lo mejor en 45 minutos está listo, ¿ya? Mm. O sea, ¿por qué? Porque afieltra más rápido, entonces el trabajo se compacta más rápido, ¿no? Ujú. Pues yo no tengo más preguntas, agradecerte mucho todo lo que me has contado, Ceci, A ti, Victoria, mil gracias. a ti por querer venir y por contarnos todo esto, la diferencia de elegir, de no ser tan perfectos, de empezar con un emprendimiento, luego saber balancear entre la vida racional y la vida creativa. Has, me has contado muchas cosas válidas, importantes, que creo que van a ayudar a muchas personas. En ese momento que Me- no sabemos qué hacer, si elegir lo racional porque no servimos para lo creativo y a lo mejor servimos para otra forma de creatividad. Ujú. Definitivamente, yo creo que puede sonar a ratos muy cliché, ¿no? Pero esto de escuchar a tu corazón es algo Sí. absolutamente válido. Y si algo puedo decir a mis 54 años, ¿no es cierto? Es que no me arrepiento nunca de ninguna de las decisiones que he tomado con el corazón, para nada. O sea, porque la tranquilidad, la paz mental, la satisfacción interna que puedes sentir por eso, creo que eso no tiene precio y no se No. puede comparar con nada. Bueno, Ujú. dicen que si es cliché es porque funciona, ¿no? Se Sí, convirtió en un cliché. exacto. Sí, escuchar al Así, corazón tiene muchísimas que ser gracias, lo Victoria. primero, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir esto. Sí, o sea, y si a alguien le puede servir, ¿no es cierto? Qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias, Ceci. Un A saludo. ti, Victoria, que estés muy bien. Un beso. Chao, chao, que Igualmente, tengas lindo día. igualmente.